Bueno, no encuentro el listado de las tipologías, que era algo que me estaría bueno repasar ahora, pero de todos modos vamos a ir a ver ejemplos más concretos, parecidos a los que habíamos visto la semana pasada. Yo después los voy a subir, esto va a estar en complemento con la grabación de la clase pasada. Y habíamos visto una serie de tipologías de juego que aplicarían, y lo que ustedes tienen que resolver ahora es el desarrollo de un minijuego, ¿sí? Esto es lo próximo que van a entregar. Este desarrollo se integra como una de las pantallas a la aventura gráfica después, a posterior, ¿no? Pero por ahora lo pensamos como una dinámica de minijuego. Voy a poner minijuego, enumerando esto, y tiene como requisito, digamos, básico, requisitos mínimos para el desarrollo de la consigna es usar la programación orientada a objetos, eso en inglés, programación orientada a objetos, y tiene que, digamos, va a incluir su propia lógica de estados, ¿sí? O sea, los temas que va a incluir van a ser lógica de estados. ¿Por qué? Porque tiene que tener un inicio, un momento de jugar y un final. Este final se puede bifurcar en todo caso entre ganar o perder, pero básicamente esos dos finales van a poder ser el avanzar hacia una pantalla o hacia otra, ¿sí? Dentro de la aventura. Eh, lo que vamos a manejar con el estado, o sea, como esa lógica de estado del juego, es esa instancia de todavía no estoy jugando, hay una pantalla de arrancar, toda una pantalla de es que el juego está pasando, ¿sí? Que tenga que ver con algunas de las tipologías que vamos a reenumerar ahora para repasarlas. Esa tipología de juego que ustedes elijan va a tener básicamente un conflicto a superar, ¿sí? En el conflicto tiene que estar claro lo que tengo que lograr y lo que y por lo que puedo perder, digamos, ¿no? O sea, cómo gano y cómo pierdo. Eh, en esa dinámica de puedo ganar, puedo perder, va a estar en el resultado, como les decía, el avanzar a una siguiente pantalla o en todo caso volver a esta misma pantalla como para volver a lograr el desafío. Hoy preguntaba, bueno, no me acuerdo quién, pero por ejemplo el del auto puede ser, ¿no? O sea, empieza mi carrera de autos, tengo que superar cierto recorrido hasta llegar a una meta, o sea, lograr mi objetivo, y si supero esa meta paso a la siguiente pantalla. Si choco, que podría ser, digamos, parte del conflicto que tengo que superar, en el caso de chocar, vuelvo al reinicio, digamos, del juego, vuelvo a esta parte, al inicio. Ahí vemos si es que chocas y volvés a jugar, chocas y volvés a jugar directamente, digamos, ¿no? Eso se puede ir resolviendo en cuanto a la experiencia de usuario, ¿no? De choco y automáticamente estoy compitiendo de nuevo, o cada vez que choco tengo que poder volver a poner iniciar. Eso es indistinto una vez que esto está resuelto, se define en la lógica del juego a dónde salta el chocar o no, ¿no? Pero siguiendo así, por ejemplo, concretamente ese ejemplo, ahí está claro. El objetivo es llegar hasta un final. Poder lograr el objetivo en este caso implica cierto tiempo, por ejemplo, ¿no? O sea, comprobar que yo llegué al final, capaz que tenga que ver con contar cuántos fotogramas yo estuve transcurriendo la carrera, para saber que ya llegué a cierta distancia, ¿no? También puede ser, depende, eso suponiendo que la velocidad del auto es constante, entonces yo sé que en 400 fotogramas llegué al final del recorrido, y es una manera de decir, bueno, si pasan 400 fotogramas, ya llegué al final, gané.
Mientras tanto estoy preguntando si hay colisión entre mi auto y los autos enemigos, o sea, los obstáculos. Si hay colisión, pierdo. ¿Sí? Ahí esta es como como les decía, una lógica bastante elemental de juego para resolver. Tengo una manera de ganar que requiere su comprobación y tengo una manera de perder que también requiere a veces una o más comprobaciones, ¿no? Voy a monitorear acá, no sé si es que me están preguntando, no. Bueno, tipologías de juego, yo había mostrado algunos las clases pasadas, pero básicamente a todos lo que estoy buscando es que tengan eh, creación, digamos, de un objeto personaje, o sea que ustedes definan una clase personaje, que es como la primera persona del que está jugando. Después una clase enemigo u obstáculo, contrincante, lo que fuera, y que estos es muy probable que sean un array de objetos. O sea que con una clase creada yo pueda hacer varios objetos enemigos. Nosotros vimos la clase pasada cómo hacer, lo tengo acá, cómo declarar una clase, por ejemplo enemiga, esta era bastante elemental, clase enemigo, con sus propiedades. Para las propiedades son las variables internas de esa clase que van a tener sus propios valores, no importa cuántos objetos yo haga de esa clase. Acuérdense que la clase, la declaración de la clase es como la estructura o el esqueleto y digamos todo ese espacio reservado en memoria que yo voy a poder crear uno bueno, de hecho ninguno, pero puedo crear uno o más objetos de esa clase, ¿sí? Clase enemigo, acá habíamos llegado a ser Luisito, Joaquín, Catalina, como tres espacios en memoria que tienen la clase enemigo. Entonces, de esta manera, ahí yo estoy creando tres instancias o tres objetos de la clase enemigo. En algunos casos, en lugar de hacer esto, tres variables diferentes, podemos hacer directamente un arreglo de la clase. O sea, un arreglo de objetos, ¿sí? Que creo que hoy podríamos llegar a hacer ese ejemplo. Siguiendo con esta explicación, digamos, de la consigna o de las estrategias para abordar la consigna, van a tener la declaración de una clase del personaje, que depende por eso de las tipologías. Habíamos visto carreras de autos, ¿no? O sea, un objeto que está en la pantalla y otros que se mueven, creando la sensación de que yo estoy avanzando y que si yo puedo evaluar colisión, me choqué con alguno de esos. Y en ese caso pierdo. Otros muy parecidos a esos es un superhéroe volando, digamos que lo mismo, no es que yo estoy avanzando en el recorrido, sino que yo estoy en un lugar y el hecho de que los demás se muevan en otra dirección me dan a mí la sensación de que yo me estoy moviendo. Lo mismo, hay colisión con alguno de esos, me hacen perder. Lo mismo, no sé, un helicóptero, cualquier objeto volador, digamos, ¿no? Para simplificar esta cosa de que toda la escena se está moviendo y yo tengo la ilusión de que estoy avanzando. En cualquier caso, si pasa cierto tiempo, yo ya sé que avancé tanta distancia, ¿no? O sea, si puedo contar el tiempo que pasó es porque ya recorrí tanta distancia y alcancé mi objetivo, digamos, ¿no? Este, otra tipología podría ser muy similar a esa, pero cuando el objetivo en realidad sea colisionar con los objetos. Por ejemplo, colectar elementos. Yo soy una red y tengo objetos que se mueven en el espacio que son mariposas y tengo que atraparlas o matar mosquitos o matar cucarachas, decíamos, o cualquier, digamos, serie de elementos que están replicados en el espacio y tienen su comportamiento y yo tengo que lograr justamente la colisión y en la mayoría de los casos ahí
tengo que contar cuántas veces colisioné, ¿sí? Y si alcanzo cierta cantidad, logré mi objetivo. Y ahí el paso del tiempo, en definitiva, podría ser el hecho de perder, ¿sí? Pasó tanto tiempo, perdí, si alcancé tantos objetos a colisionar con tantos elementos, gané, por ejemplo, ¿no? Eh, Después dejábamos fuera, por lo pronto, me queda uno más para mencionar. Esto, digamos, básicamente sería esquivar objetos, uno, eh, colisionar, vamos a poner, con objetos, o sea, uno podría hacer justamente una carrera y lograr esquivarlos. El segundo sería poder colectarlos. Vamos a poner colectar, colisionar con objetos, ¿no? Es justamente atinarles. Y después parecido a este último también, los de tiro al blanco, que es parecido al anterior, digamos. Yo tengo que lograr colisión, pero en realidad estoy mediado por un proyectil, digamos, ¿no? O sea, tengo que dispararle a algún elemento. Una manera elemental muy básica de esto podría ser hacerlo igual a esto y yo tengo que hacer clic arriba de un blanco. Pero bueno, es como medio trucho, digamos, ¿no? Como interfaz, como si la mira fuera el puntero y yo disparo y le pego. Sino que por ahí lo que buscamos es, en estas versiones de tiro al blanco, es que existe el objeto proyectil. O sea, yo tengo la clase proyectil o tiro o bala o lo que fuera, que es la que realiza la trayectoria y colisiona o no con el blanco. Es como una versión un poquito más compleja que esta anterior. Y después dejamos un poquito fuera otros como que podrían ser, pero bueno, son medios complejos de resolver en los plazos que manejamos, que requieren cierta lógica un poco más compleja, como juegos de cartas, juegos de memo test, o, digamos, un gran conjunto de los juegos de arcade que son relativamente elementales para resolver, pero bueno, no nos daría el tiempo ahora. Eh, Voy a ver acá el chat. A ver, se conectó Delfina, puede ser. Eh, bueno, aprovecho acá esta pausa, redondeo del tema y le doy lugar, no sé si alguno más se conectó porque yo no estaba viendo. Veo que Delfina está viendo si va a trabajar en grupo o no. Ah, yo lo hago en grupo, dice Delfina. ¿Con quién lo vas a hacer? Y lo mismo, repaso con los que se hayan conectado ahora en este último momento, por favor, si me dicen para seguir monitoreando. Delfina lo hace con Bautista. Delfina Sorribes. Con Bautista. Y no sé si están pensando en algún tema, si ya tienen resuelto. Y si es que se conectó alguien más que no me haya dicho todavía si va a trabajar solo o en grupo, me lo comentan ahora, por favor. Acá. Este, bueno, bueno, seguimos. ¿Quién me había comentado que tenía algo para mostrar, para consultar al principio de la clase? Yo, profe, ¿Tenés para compartirlo? ¿Te lo tenés en GitHub como para que lo baje y lo muestre? ¿Querés pasármelo si sí, ya? lo puedo,
poner en GitHub. ¿Querés prepararlo y en todo caso, o querés mostrarlo vos? No sé qué tan avanzado está. Ahí lo pasé por Discord. Ajá, perfecto. Profe, igual no, el juego, digamos, no se ajusta a lo que usted dijo. No sé si eso era una regla o como una recomendación. Aprovecho para aclarar eso, digamos, ¿no? Lo probamos, vemos qué tanto se ajusta o no, y te lo comento y la misma referencia le puede servir a los demás. Ahora, Dale. digamos, ¿por qué no se ajusta? ¿Esto es algo que venís desarrollando? ¿O tomaste como ejemplo? ¿Lo hiciste el año pasado? ¿Años anteriores? No sé. No, usé, digamos, de la aventura gráfica que había hecho, quería pasarlo a una especie de juego RPG. Ajá, bien. Bueno, ¿para qué tengo que renombrar tu carpeta? Vemos si aplica, y bueno, de hecho hay que ver si usás objetos, que sería el requerimiento mínimo, digamos. Claro, sí, aproveché para usar bastante objeto. Usé también en temas de herencia. Bien, todo esto porque lo manejás de antes, lo viste en la bibliografía, ¿cómo llegaste a todo esto? Para saber. Sí, yo antes usaba otro lenguaje, O sea, de forma autodidacta, ¿no? está bien, y adaptaste a la sintaxis de processing, digamos, a tus Claro, conocimientos. igual fijándome en la biblioteca de processing, bien como... Perfecto. Eh, acción aliado, pantalla. Bueno, algunas cositas básicas, seguro que aplica, porque yo ya estoy viendo en la sintaxis de tu código que manejas la noción de declaración de clase y objeto. Vemos si alguna cosita hay para ajustar así algún requerimiento, pero tenemos tiempo para que yo te lo pida y lo puedas implementar. Pero, por ejemplo, en tu draw, por ahí como para ir haciendo más uniforme así algunas estrategias de la lógica de estados. Tu objeto main, o sea, tu clase, menú, tenés una clase sacerdote, fantasma, menú, y tenés variables. Estos que están acá serían, en definitiva, variables globales. ¿Qué quieren decir variables globales? Y esto se lo comento a Franco y a los demás. Las variables globales van a ser ahora en nuestro código las variables que queden por fuera de cualquier clase, digamos, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos esto estamos declarando una variable que al hacerlo fuera de una clase, como por ejemplo, acá hay una clase declarada, la clase fantasma, ¿sí? Acuérdense, class fantasma. En este caso él le agrega esto porque está haciendo o sea, es una declaración que complementa la clase personaje que está, por lo que veo, acá, ¿no? Esto tiene un poquito más de complejidad que nosotros no vamos a usar, pero básicamente lo que les quiero decir es que acá hay una declaración de una clase fantasma que tiene sus propiedades, una variable flotante, en este caso su constructor, y tiene funciones o métodos, ¿no? Personaje igual, tiene sus propiedades, que es en este caso dos string, nombre y estado, y otras variables enteras, vida, ataque, defensa, etcétera, variables numéricas dentro de la clase, el constructor y otros métodos y funciones para hacer algunos cálculos y, por ejemplo, que se dibuje, etcétera, ¿no? Evaluar colisiones, quizás, etcétera. Fíjense que acá en el programa principal hay declaraciones de variables como pantalla, turno, acción aliado, etcétera. Nosotros tenemos que procurar, para ser, digamos, como más estricto en la programación orientada a objetos, que no haya variables globales. Quizás la variable pantalla, que es la que nos rige, digamos, en qué
momento estoy de mi aventura. Pero después acá hay variables que por lo que entiendo se usan para saber qué tan dañado está un enemigo, o sea, cada jugador, o si el jugador y los enemigos tienen un valor de daño, etcétera. Estas variables son globales, están declaradas fuera de la clase, de cualquier clase, entonces por eso, esto es una manera que me permite a mí acceder a esta variable desde cualquier lado, desde el programa principal o desde adentro de una clase, cualquiera sea, lo cual es una ventaja, pero también es una desventaja, porque yo puedo en una clase sobreescribir ese valor, sobreescribir el valor de una variable global y estoy modificando el comportamiento de otras clases. Cuando eso en la programación orientada a objetos buscamos que no sea así. Este, de, o sea, por un lado tiene la ventaja de que sí puedo acceder y puedo acceder a ese dato y cambiar el puntaje, por ejemplo, desde cualquier lado, pero en realidad lo que buscamos es que toda esa ruta hacia las variables sea a través de alguna clase. Pero bueno, después vemos en todo caso si cómo resolvemos esto de manera más estricta. Y acá lo que voy es que en tu programa principal, el draw, vos tenés una evaluación por pantalla y si pantalla es igual a 0, hago esto. Después tenés si pantalla es igual a 1 y turno es igual a true, hago esto. Les aclaro, cuando hay algo así, un if sin llaves es para incluir una sola instrucción, ¿sí? Un if que no usa llaves es sujeta a condición la única instrucción que siga, ¿sí? Es una manera abreviada de hacer esto. Si no pongo llaves, ya sé que la línea que sigue acá abajo o pegada acá es la única instrucción como cuerpo del if. Lo mismo que acá, y bueno, acá ya hay uso de llaves. Lo que sí, esto sí iba para esto, digamos, ¿no? Acá es confuso esta estructura del draw en cuanto a lógicas de estados porque las preguntas son mixtas. O sea, esta estrategia de lógica de estados de pantalla, lo voy a poner con llaves para que se vea más clarito, se empieza a mezclar, porque acá pregunta, si pantalla es 0, hago esto. Ahora, si pantalla es 1 y el turno es verdadero, hago esto. Después, otras preguntas. Si la vida es mayor a 0 y si la vida o sea, del priest, el valor de vida de este objeto, el valor de vida de este objeto es mayor a 0 y pantalla es 1, hago esto. Y después debe haber otras preguntas como, después lo mismo, si acción al lado, o sea, estás como en el mismo nivel del draw, preguntando por lógicas de estado, te diría mixtas. Por el valor de pantalla por un lado, después por el valor de turno y ahora por el valor de acción aliado y acción aliado. Acá lo mismo si pantalla y acción aliado mayor a 0. Son muchas preguntas que están a la par, que preguntan por diferentes cosas. Eso capaz que te resuelve la dinámica de tu juego así como lo estás planteando, pero es como de difícil lectura o para otro o de hecho para volver después vos al código. ¿Qué buscamos nosotros en nuestras estrategias de organización del código? Que en todo caso la estructura principal del draw pregunte por pantalla. Si pantalla es igual a 1, si pantalla es igual a 2. Perdón. O sea, preguntar por un posible caso de pantalla. Y pantalla va a ser como mi bifurcación posible dentro de los estados dentro del fotograma. ¿Qué pasa en el fotograma? ¿Pasa esto o pasa esto que estoy preguntando acá? Esperen, llevo un poquito. Igual yo esto lo estoy cortando y pegando porque no es no estoy tocando el código de Franco. Mirá.
Ya te cambié el nombre. Sí, profe Franco. Ah, gracias. Ahora, fíjate que acá yo pregunto, si pantalla es cero hago esto. Si no, si pantalla es uno, entonces ya acá adentro no pregunto si pantalla es uno. Tenés esta pregunta ahí, si turno es verdadero, entonces hago esto. Y después más abajo tenías otras posibles preguntas, estas. Acá también preguntas si la vida es mayor a cero y la vida es mayor a cero y además pantalla es uno, entonces quiere decir que esto, hasta acá, me Claro, todo parece. eso va dentro de pantalla uno. Ahí estoy Claro, te entendiendo. convendría ir, yo voy a hacer más o menos, lo estoy cortando y pegando para mostrarte más o menos cómo quedaría esta estructura. Ves que al preguntar dentro de pantalla uno entonces ya no volvés a preguntar esto. De acá. Entonces dentro del fotograma vos preguntás solo si es cero o si es uno. Si es uno, bueno, quiere decir que está jugando, me parece, ¿no? Es como el estado de estar jugando. En cualquiera de esos casos de que sea uno, entonces sí. A ver, si el turno es verdadero, bien. Acá también debería seguir algo así como si no, si, o sea, si ya turno no es verdadero, ahora pregunto por esto, para ver qué hacer. Si es mayor a cero, bueno, ahí tengo algunas preguntas dentro de esos casos y creo que por abajo también, todos estos que preguntan por pantalla uno y otra cosa, quiere decir que podés preguntarlo directamente. Me lo llevo. Podés preguntarlo dentro del if, pantalla uno, ¿sí? Como agrupados dentro de todo este caso posible, que el pantalla sea uno. Esto obviamente no hace falta volver a preguntar porque estás dentro de pantalla uno, y así, etcétera. Para no, digamos, lo que yo estoy queriendo lograr es no hacer estas preguntas mixtas al mismo nivel. Eh, una cosita más. Eh, turno quiere decir que perdió, me parece, ¿no? Acá. No, turno lo usé para ver cuando yo termino mi turno y después se hace el turno aleatorio del enemigo. Ah, o sea, es como que te toca a vos o le toca a la computadora, digamos. Por eso Claro, algo así. es booleana, digamos, en ese sentido de que la pasás a verdadera, lo pasás a falso. Está bien. Sí. Ah, y acá tenés la pregunta de si ganaste o perdiste. Le quitas el turno y mostrás el texto. Bueno, ojo, yo te estoy dando devoluciones que seguro hacen eh, a cosas que vos fuiste como bocetando y te fueron quedando así. Capaz que las tenés prevista acomodar. Pero algo que estaría bueno y a lo que tendríamos que llegar en definitiva, esto es lo mismo para todos, el resultado de ganar o de perder, que no sea una preguntar por una condición para ver si muestro que perdió, en este caso, acá hay otra pregunta para ver si perdió, perdón, si ganó, y muestro el texto ganaste, sino que convendría evaluar la posibilidad de ganar o de perder, que son estas dos preguntas, y en todo caso, si gano o pierdo, cambio el estado, y me voy para acá arriba, y así como tengo una pantalla cero que es para el menú, una pantalla uno para ganar, para jugar, perdón, hacer un estado más, prever un estado más que muestre el ganar o perder. Entonces, cuando yo hago estas preguntas, lo que en definitiva ahí lo que tendría que hacer es como cambiar a un estado más. En vez de hacer turno igual a falso, digo estado es igual a 3 o estado es igual a 4. Entonces ya mi fotograma. Claro, una nueva pantalla, digamos. Claro, como un estado más de la lógica de estado general del juego. Les va a simplificar un poco en lugar de tener que estar haciendo las comprobaciones de que ganó y mostrar un texto de que ganó o haciendo la comprobación de si perdió y mostrar el texto de que perdió. Sino que simplemente cambio el valor de otra variable que maneja toda esa lógica y ya esa variable cambiada hace que se muestre perdiste o ganaste.
Em, y lo mismo acá. Sí, como acá vos lo que haces es detener el fotograma con no loop. Cuando es tu turno, detenés el fotograma y cambias todas las variables que implican que no sea tu turno, digamos. Turno igual a falso, etcétera. Y lo volvés a cambiar en otro evento que es el mouse preset, porque nosotros cuando hacemos no loop, el void draw deja de ejecutarse. ¿Sí? Esto lo aclaro en general. Cuando hacemos no loop ya no se ejecuta el draw. Entonces la única manera de recuperar el draw es a través de otro evento, ya sea el mouse preset, key preset. En este caso el mouse preset lo usa para colisión y en algún caso por acá acciona de nuevo el loop para que se vuelva a ejecutar el fotograma. Algo importante es que también el mouse preset debería estar eh, sujeto a la condición del estado, porque por ahí este clic en esta zona en realidad siempre va a ser que arranque el fotograma, pero por ahí evaluar la colisión del mouse con una superficie no siempre es que esté... bueno, vos lo haces acá más o menos preguntando por el turno. O sea, lo haces solamente cuando sea el turno. En realidad, turno es que le toca a la compu. Y acá pregunta si turno es falso. Ah, es para ver si está atacando o defendiendo. Está bien. Bueno, esto que haces acá que al final pregunta por pantalla igual a cero, lo mismo. Mejor empezar preguntando si pantalla es igual a cero y adentro todo lo que puede hacer parte de la pantalla cero sin tener que volver a preguntarlo acá. Después lo mismo, si no, si pantalla es igual a uno, claro, a vos ahora no te hizo falta porque tenés solamente else if. No tenés más pantallas, entonces estás descontando que si no es pantalla cero ya es la pantalla uno, pero todo esto que sería la parte de estar jugando, lo mismo, como decíamos hoy, Claro, es igual la idea es agregar más pantallas, así que sí tengo que hacerlo de esa manera. claro, siempre que te quede como una estructura así como de tridente, que sería casi como un switch case, o sea, poder tomar posibles caminos según estado dentro de cada evento. Pantalla cero, pantalla uno, pantalla 2. Si es pantalla cero, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? Si es pantalla uno, ¿qué puede pasar? Si es pantalla 2, etcétera, ¿no? Bueno, eh, no sé si me va a quedar andando ahora que toqué algunas cositas en el código, pero lo podemos mostrar. Eh, ¿Qué hago? Defender. Haces una defensa de 10, el enemigo realiza un ataque de 5, el enemigo va a realizar 0 de daño a tu vida. Ah, son como juegos de cartas, digamos. Claro, es una especie de Pokémon, digamos. Sí, los valores los toma al azar. No, lo seteé cuando creé el objeto. Está en el constructor de... o está acá. Son Claro, parámetros cuando que le creé el pasás. objeto, sí. Le pongo el nombre, la vida, el ataque y la defensa, digamos. eh, Atacar 200. Esta es la vida y la defensa, 80 y 30. No, no. Al principio de todo, cuando creo el objeto, sea sacerdote o fantasma. Acá, 30, 10, 10. Está bien. Ahora pasa solo eso, digamos. Vos podés defender o atacar. Claro, y le voy bajando la vida porque yo tengo más ataque que el defensa en este caso. Hasta Bien. que se muere. Pero si yo pongo atacar, 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 va a pasar Sí, siempre lo llega un mismo. momento que le bajas todo. Sí. Está bien.
pero digamos es como que juego siempre con la misma carta, digamos. No, claro, tendrías dos opciones, atacar o defender. Y Sí, el fantasma hace aleatorio, atacar y defender también. está bien, pero digo, siempre se hace eh, las comparaciones se hacen con estos valores constantes. 30, Claro, el 10. ataque siempre es 10 y la defensa 10 en ese caso. O sea, digamos, siempre me conviene atacar, digamos, ¿no? Una cosa así. Eh, claro, en este caso que sabés que el fantasma tiene poquito defensa y poquito Claro. ataque, sí. Digo que en definitiva, acá, por ejemplo, habría para sumarle, que estaría bueno, en todo caso que esos valores sean aleatorios en el Claro, momento después del le quiero ataque. agregar tipo como un bonus que lo multiplique aleatoriamente por algún valor. Lo mismo con el fantasma. Si el fantasma ataca por y un número aleatorio. Sí, esto, bueno, esto por ahí ya es muy específico de tu desarrollo, ¿no? Pero digo que vos tenés en el new sacerdote, en el new fantasma, en el constructor le estás pasando datos a a este objeto y a este otro objeto, ¿no? Eh, en el momento del ataque, porque acá lo difícil es determinar, digamos, en qué momento hacer la acción. Pero acá básicamente en el momento que vos haces la acción, que es en el mouse preset, eh, creo acá, defender o atacar, digamos, ¿no? Claro, si colisiono, esto debe ser la parte de acá. Damage, bien. Esto que es la acción de haber presionado o el atacar o el defender, por ahí lo que podrías hacer dentro de cada clase, fantasma o el otro, el sacerdote supongo, tener un método que podría ser volver a obtener estos valores que vos le estás pasando como en el constructor, volver a tener un nuevo valor aleatorio de vida, ataque o defensa. Eh, no sé, sortear, por ejemplo, ¿no? Que puedes hacer vida igual new random entre 30 y 60, más o menos. Este, ¿Me explico? Ahora, si por ejemplo, si la vida pueden ser intervalos de 5, de 10, por ejemplo, 30, 40, 50 o 60, por ahí podés hacer un valor aleatorio entre 6 y 3, perdón, entre 3 y 6 por 10. Es importante que esto lo conviertas a entero para que el resultado sea entero, porque el valor de vida es entero. Sí, eso lo vi, que Entonces, tenía que transformarlo. así lo convertís a entero para que te lo pueda guardar dentro de la variable. Total, vos guardás. De esta manera, lo que estoy haciendo acá, estás guardando 30, 40, 50 o 60. No sé si devuelves 6 a veces. Por Parece lo que que leí no estaba incluido el último. tendrías que poner así, entre 3 y 7, digamos, ¿no? Para que incluya el 6. Porque el valor más grande sería el 6,99999. Y en definitiva el entero de eso es 6, ¿no? Esto podría ser una manera de decir, bueno, ahí le doy, en ese momento del ataque le doy un valor aleatorio de nuevo a vida, a ataque y a defensa. Entonces está piola que la, en definitiva la acción no es predecible, para pensarlo un poquito más como juego, ¿no? Sí, claro, ahora lo hice todo seteado como para Sí, poder hacer pruebas más rápidas. bueno, Pero sí, la idea es que sean con porcentajes aleatorios el ataque y la defensa. bueno, perfecto. No, sí, está bien, aplica. O sea, la pregunta tuya si aplica la consigna, sí. Más si yo puedo hacer, como en tu caso, un seguimiento de, de cómo lo estás haciendo, digamos, ¿no? Este,
que ya más o menos me vas explicando, entiendo cómo estás llegando al resultado de esto. ¿Te queda alguna pregunta ya que tengo acá el código o algo que quieras comentar? No, profe, me quedó todo bastante claro en lo que me dijiste. Bueno, buenísimo. Fíjense que, bueno, gracias por aportarlo al código como para consulta. Algunas cositas más para destacar. Fíjense que piola, declarar las clases, cada una en su pestaña de código, ¿no? Eso está piola. El nombre de la clase esté guardada en PDE con este nombre, que acuérdense que eso lo hacen como New Tab acá, nueva pestaña. Eh, bueno, genial. Eh, Voy a ver ahora si. Gracias por compartirlo, Franco. Este, No, profe, gracias a usted por la corrección. dale. Voy a ver sí, lo mismo. Voy a encarar así alguna dinámica genérica para resolver. Para. Esperen que voy a ver acá. Aquí está tu código, nada más. Por acá. Y tenemos algo más. Por si acaso. No. Listo. Ahí va. Bueno. Voy a repasar de nuevo alguna estrategia genérica de resolución de estrategias de juego. Voy a tomar como base lo que habíamos visto la semana pasada de eh, la declaración de una clase enemigo que tenía su comportamiento. A ver si me acuerdo. Eh, Acá tenemos la declaración de la clase. Me voy a traer este mismo código. Guardo esto. Acuérdense, ¿cómo agrupamos en pestañas el código de la declaración de una clase? Hago nueva pestaña, le pongo el nombre, le voy a poner, puede ser C-enemigo, o sea, el C- es solamente para organizar alfabéticamente las pestañas, ¿no? Acá tenemos la declaración de la clase enemigo con sus propiedades, con su constructor, que es el primer evento que se construye en el momento que se hace el objeto en memoria, y algunas funcionalidades que habíamos hecho, ¿sí? En este dibujar es solamente para... Ahora lo voy a mejorar un poquito para hacerlo más genérico todavía, o un poquito más organizado, o sea, cuestiones que más normalizado, digamos, ¿no? Con mejores formas. Este, tenemos un mover que lo que habíamos hecho ahí al final de todo es que cada tanto, cada 50 fotogramas, cambia la velocidad de ni. Eso habíamos logrado hacer, que es un posible comportamiento en este caso. Y después algunas evaluaciones si la posición se pasa del ancho, etcétera. Ver si volvíamos para otro lado. Y le habíamos puesto acá un agrandar para hacer digamos, describir un método que cambia algunas propiedades internas de la clase o del objeto, en este caso la variable ancho y alto. ¿Cómo usamos esto en nuestro programa principal? Vuelvo acá a la pestaña principal y voy a seguir con esto que teníamos acá. ¿Cómo creamos un objeto de la clase enemigo? Preparamos un espacio en memoria que va a tener un nombre, eh, anteponiendo el nombre de la clase. Esto me está diciendo que en este espacio en memoria se va a llamar Luisito y es de la clase enemigo. Me traigo también, ya que estamos, el setup y el draw. Y acá voy a optimizar algunas cositas en este sentido. Primero, fíjense que
cada vez que en cada fotograma nosotros, bueno, perdón, termino de revisar esto. Tenemos el espacio en memoria Luisito, Joaquín y Catalina del tipo de la clase enemigo. ¿Qué hacemos en el setup? En este caso, para cada una de esas clases, de esos espacios en memoria, ejecutamos el constructor, o sea, new enemigo. ¿Qué está haciendo eso? En este espacio en memoria, Luisito ejecuta todo esto. O sea, en ese espacio X, Y, ancho, alto, de X, de Y, todo, contador, toman sus valores. Joaquín, lo mismo. En ese espacio, en el otro espacio que se llama Joaquín, que tiene un espacio de la clase enemigo, ejecuta también el constructor y hace todo esto con otras variables X, Y, ancho, alto, etcétera, ¿no? O sea, no son las mismas X, Y, ancho y alto que están en la otra, en el otro objeto. Y lo mismo Catalina, es otro espacio en memoria que también tiene sus variables X, Y, ancho, alto, etcétera. Acá para evidenciar, bueno, seguimos. ¿Qué hacemos en el draw? Lo mismo. Cada vez que se ejecuta el evento draw, voy al espacio en memoria Luisito e invoco el mover. O sea, invoco este mover. Mover tiene algunas comprobaciones de contador y algunas variaciones del valor X y del valor Y. O sea, le estoy cambiando los valores al X, al Y de ese espacio en memoria. Y de vuelta algunas comprobaciones que hacen a ese valor de X, a ese valor de Y. Y en definitiva lo que termino haciendo es, en el mover, acá, lo que estoy haciendo en el mover es cambiar los valores de X y de Y en ese espacio. Hasta ahí eso solo, digamos, ¿no? Eso es lo único que hace. Acá Joaquín lo que hace es, en el otro espacio de memoria, lo mismo. Hace lo mismo, pero con el otro espacio de memoria, cambiando los valores de X y de Y, y lo mismo Catalina. Después lo que hago es estos tres, es dibujar dentro del Luisito, ese espacio de memoria, invoco el dibujar. El dibujar acá está bastante simplificado, ahora lo vamos a mejorar un poquito, pero en definitiva dibuja una elipse donde en el valor de X y de Y de ese espacio en memoria. Esta línea hace lo mismo en lo que hace dibujar, pero con los valores de X y de Y de este otro espacio en memoria, y lo mismo acá, Catalina con, hace el dibujar tomando el X y el Y de este espacio en memoria. Por eso estas tres representaciones, si bien todos llaman a un X y a un Y, pero es un X y un Y de este espacio en memoria, de este objeto, de este otro objeto y de este otro objeto. Acuérdense que cuando decimos objeto en la programación, no nos referimos directamente a un círculo, o a una mesa, o a una silla, o a un auto, ¿sí? O sea, cuando decimos objeto, estamos hablando del espacio en memoria de la clase, ¿sí? Es como esa instancia de esa clase reducida específicamente a ese lugarcito en memoria. Eso lo convierte en un objeto dentro de la programación. Hay objetos, hago el paréntesis la aclaración, hay objetos que no necesariamente se dibujan, o sea, a esto voy, no es que un objeto sea una nave o un asteroide. Hay objetos que pueden ser una conexión por red a un puerto, por ejemplo, ¿no? Es una instancia de una clase conexión y está creada como un objeto como esa conexión a la base de datos. De hecho, los que ya se metieron con audio a probar la librería Minim tienen que hacer el new sound, new player. Bueno, están creando un objeto que es la conexión al, al recurso de audio. No tiene nada visual eso. No hay una representación gráfica de que eso sea un objeto. Pero el objeto es básicamente esa instancia que tiene la conexión al recurso, ¿no? Bueno, fíjense acá, por ejemplo, lo que nos suele pasar es que a veces una clase tiene un método para cambiar sus valores, generar un movimiento, y otra clase, otro método para dibujar, que en definitiva los dos los hago dentro del draw. Dentro del draw sería como el actualizar, o
sea, yo quiero en cada fotograma que se mueva y que se dibuje, que se mueva y que se dibuje. ¿Cómo podemos optimizar esto? Por lo general, vamos a tener nosotros, le voy a agregar un método, voy a hacer un void actualizar, que lo que va a hacer es invocar al mover y al dibujar. Entonces, este método actualizar me invoca el mover, que cambia todos los valores de las variables, y invoca después al dibujar, que es el que ahora hace sencillamente esto, dibujar una elipse con este color. Entonces, en lugar de hacer Luisito mover, Joaquín mover, Catalina mover, y después Luisito dibujar, Joaquín dibujar, Catalina, lo que hago es directamente invocar un método de la clase que está invocando a los otros dos. De alguna manera ya podemos prever, o sea, esto es como decirle, yo de hecho a veces hago esto, a ese método lo nombro draw y hago esto acá. Construyo un método draw dentro de la clase que es invocado dentro del draw del programa principal. Como esto por ahí a veces puede prestar un poquito de confusión, mejor vamos con la otra vía, que es tener un equivalente del draw, el actualizar. Pues, o sea, tengo acá un método dentro de mi clase que sé que se invoca dentro del draw. Entonces, ¿qué quiero hacer en el draw de mi clase? Mover y dibujar. Y ya lo hago acá. Bien, fase 2 de la mejora de nuestro código, también pensar en esta noción de abstracción de código, o sea, de decir, la clase se piensa por sí misma, no conoce el resto del programa. Voy a poner esto play para que veamos más o menos lo que estamos logrando en comportamiento. Son tres instancias de una clase que tiene un comportamiento que cambia sus valores en X y en Y con otras dos variables, desplazamiento en X, desplazamiento en Y, y que en definitiva también cada tanto cambia el valor del desplazamiento en X, perdón, en Y. Ese desplazamiento en Y es un nuevo valor aleatorio, y hace que en definitiva siempre, se mueva más rápido o más lento hacia abajo. Bueno, ¿en qué sentido quiero mejorar esto? En trasladar esta lógica de que la clase no sabe del resto del programa, así también vamos a trasladar este criterio al momento de dibujar la clase. Y para eso empezamos con un push matrix y un push style. Y terminamos con un pop matrix. Pues primero un pop style y un pop matrix. ¿Qué me permite esto de push matrix, push style? Hacer cambios de relleno, de tipografía, establecer valores de filete, etcétera. Todos esos cambios, hacerlos acá en el método de dibujar y después volver a dejar todo como estaba. El push matrix, lo mismo, me permite hacer traslaciones del origen de coordenadas, ponerlas en el punto donde yo voy a dibujar y hacer todo en torno a esa ubicación de la matriz, con esas deformaciones de matriz que estoy haciendo, y después, en definitiva, vuelvo a dejar todo como estaba. Entonces, ¿qué hacemos? Por acá, después de hacer estas dos cosas, podemos, por ejemplo, hacer un translate al valor de x, y, que es donde yo debería dibujarme. Entonces ubico el 0,0 en este punto y el círculo que quiero dibujar acá en este caso lo dibujo en 0,0. Total, ya el 0,0 está acá, en este punto. Ese ruido no sé si de Discord, no.
Bien. eh, Seguimos acá. Fíjense que acá voy a hacer como, en vez de un elipse voy a dibujar un rectángulo. Eso también me requiere a mí cambiar el rect mode a center. ¿Para qué? Para que el rectángulo se dibuje centrado en torno a 0,0, como se dibuja el mismo criterio de la elipse. O de hecho, si van a usar una imagen como parte del dibujo de la clase, también podemos hacer Image Mode Center para que la imagen se ubique en torno al 0,0 de ese punto de traslación. Total, yo lo cambio acá, Image Mode, estoy cambiando el Image Mode, y después con el Pop Matrix lo vuelvo a, perdón, con el Pop Style, ese Image Mode queda como estaba para el resto de la aplicación. O el Rect Mode, perdón, en este caso. ¿Por qué cambio de rectángulo? Porque además de hacer una traslación voy a hacer un rotate. Voy a hacer un rotate que tenga que ver con el, por ahora con el fotograma, la cuenta de fotogramas que van desde el principio de la aplicación. Por 0,05. O sea, tomo la cuenta de fotogramas acá para tomar un valor de rotación, como ejemplo, ¿no? Pero ven que ahí están, cada elemento está rotando sobre sí mismo. Eso lo podemos lograr con esto, con hacer translate primero ese punto y después podemos rotar sobre ese punto de pivot donde lo acabamos de ubicar. También lo que podríamos hacer es rotar en la dirección según desplazamiento. O sea que al ángulo que yo le voy a pasar acá, voy a obtener un ángulo. Y acá esto puede ser medio confuso, va medio complejo, pero lo puedo escribir y explicar mínimamente. Pero yo puedo obtener el ángulo de según dos valores de desplazamiento. Si yo me desplazo tanto en X, tanto en Y, yo puedo obtener ese ángulo. Según ese cateto de desplazamiento en Y, según en X, y el cateto de desplazamiento en Y, me forman un triángulo que tiene un ángulo en el que tiene esa dirección de la hipotenusa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo obtengo esto? Básicamente, si quieren así de manera dogmática, con el arco tangente. El arco tangente del cateto vertical, que es el desplazamiento en Y, y y como cateto horizontal es el desplazamiento en X. Ahí está. Según cuánto me esté desplazando en Y y en X, con el arco tangente puedo obtener un ángulo, que es lo que yo en definitiva se lo puedo pasar como ángulo de rotación. Y a ver si acá se nota que ven que se orientan hacia donde se están dirigiendo. ¿Sí? Si fueran elementos que me persiguen o que se persiguen o persiguen lo que fuera, así en definitiva estoy logrando que miren hacia donde se están moviendo. ¿Sí? Eh, Voy a hacer esto. Miren, pongo acá este cálculo de rotación y el otro era que el ángulo sea según el número de fotogramas, o sea, el transcurso del tiempo, nada más. Ángulo es igual a frame count por 0,5. Como ejemplos de encontrar un ángulo posible. Esto es para hacer algo que está pasando todo el tiempo. El frame contando el número de fotogramas. Y esto es en definitiva un ángulo calculado. Otra posible ángulo calculado podría ser según mi ubicación y la relación hacia la relación
y su relación con el mouse. A ver. Mouse X menos X. O sea, este arco tangente que me devuelve un ángulo según dos dimensiones en X y en Y, esas dimensiones pueden ser el cálculo de diferencia entre la ubicación del objeto y la coordenada del mouse. Entonces puedo, por ejemplo, obtener el ángulo orientado hacia el mouse. ¿Ven? Todos están mirando de alguna manera el mouse. Tendríamos que agregarle a esto un elemento más, una línea entre 0,0. Tendría que ser una línea horizontal. Vamos a ponerle hasta ancho. Ven esa liñita, es parte del dibujo, pero en definitiva todo el dibujo está inclinado, mirando, o sea, tomando el ángulo de referencia que lo orienta hacia el mouse. Esta instrucción, encontrar un ángulo con la función arco tangente, calculando la diferencia entre una posición y la posición del mouse y la otra posición en X y la posición en X del mouse, me sirve para obtener un ángulo que orienta entre esta coordenada XY, o sea, la coordenada XY hacia mouse X, mouse Y, un ángulo que está orientado en esa dirección. ¿Para qué sirve eso? Por ejemplo, para hacer como esto, que un objeto mira al mouse o mira hacia esa coordenada, o también para disparar hacia esa coordenada. ¿Sí? De esta manera yo puedo obtener el ángulo que dispararía, le daría la trayectoria a un proyectil hacia esa dirección. El ejemplo este va a quedar con estos dos comentados también, y esta es la manera de calcular hacia una coordenada, ¿no? Ahora, lo que voy a evolucionar, o sea, vamos a ver ahora cómo convertir o cómo pasar esta declaración de tres objetos de la clase enemigo que están con tres variables diferentes. O sea, tengo una variable para este, una variable para el otro y una variable para el otro, y a través de cada de esas, como vimos recién, cada una de esas variables tiene un constructor y tiene un método invocado en el draw, y en este caso, bueno, teníamos el mouse preset que no lo aplicamos a todos, lo aplicamos a uno solo como ejemplo, pero en definitiva para hacer esto, que lo estamos haciendo tres veces, y acá otras tres, y acá otras tres, lo que vamos a hacer es usar un arreglo que tenga tres casillas para, para esos objetos de la clase enemigo. ¿Cómo hacemos esto? En lugar de hacer, esperen que esto lo voy a guardar como B, voy a poner acá array de objetos. Bien, en lugar de tres variables, lo que voy a hacer es crear un arreglo que en definitiva es un arreglo de la clase, es el nombre de la clase con los corchetes. Y voy a ponerle enemigos. No voy a usar esto, ¿sí? Lo que voy a hacer acá es le voy a agregar una variable numérica para ver cuántos enemigos quiero tener. Voy a hacer 5 en lugar de 3. Fíjense que tengo un arreglo de la clase enemigos, perdón, de la clase enemigo, un arreglo que por ahora no tiene creadas las casillas, lo vamos a hacer acá en el setup, en este caso. Lo mismo, en lugar de hacer estas tres instrucciones, lo que hacemos es enemigos igual new enemigos, y acá la cantidad de enemigos. Enemigo,
acá, ojo, el plural y el singular, a veces por ahí confunde en la escritura, en el código, pero acá estoy usando el singular para el nombre de la clase, que es esto, y el plural para el array. ¿Qué hice en el array acá? Construyo las casillas para alojar objetos de la clase. O sea, esta es la construcción de las casillas. Ahora, ¿qué tengo que hacer en cada casilla? Construir el objeto, o sea, hacer el new, este. ¿Cómo hacemos eso? Recorremos con una variable y mientras sea menor que la cantidad de enemigos, aumentamos de a 1. Bueno, ¿qué voy a ir haciendo en cada uno de los... acá, perdón, int y... En cada uno de los casilleros hago en enemigos de i igual new enemigo. Entonces en cada casillero estoy ahora ejecutando el constructor de la clase. Estas son las casillas y este es en cada casilla el constructor. Me llevo este for porque la misma sintaxis con los mismos valores de... perdón. Con los mismos parámetros para el for me sirve ahora dentro del drop para, en lugar de hacer el actualizar para cada uno de estos, hago un for y para cada uno de las instancias hago, o sea, en cada casillero tengo un objeto, hago enemigos de i, punto, actualizar. Y esto lo vamos a sacar. Entonces, en definitiva, sí tengo un arreglo enemigos, que es de la clase enemigo, una variable para saber cuántos quiero hacer. En el setup, en este caso hago, construyo las casillas y construyo en cada casilla, ejecuto el constructor de la clase con este for. Y después en el draw, en lugar de hacer en cada variable que antes tenía, ahora en realidad con un for recorro cada casillero y voy en cada casillero haciendo un actualizar. El resultado es el mismo, solo que ahora tengo ya 5, por ejemplo, 5 instancias. Si esto lo cambio a 50, total es gratis, tengo 50 instancias en casilleros diferentes. Es interesante que todos me miran pero no se mueven hacia donde estoy yo. Igual es intimidante que todos te miren, que todos te apunten. ¿Sí? Hasta ahora, digamos, el comportamiento de movimiento no hace a la... Esperen acá. El comportamiento del movimiento no hace a la dirección, solamente la orientación para dibujarse. ¿Está? Si yo quisiera cambiar el comportamiento o cualquier otra cosa de la clase, voy, modifico una vez la clase, el mover, el dibujar, lo que fuera, y eso incide directamente en el método que estoy invocando dentro del draw para cada una de esas instancias dentro de esos casilleros. Bien, pregunta hasta acá. Voy a ver en el Discord si preguntan algo o por si acaso acá en el chat de oso. No. Bueno, no sé a este punto si me quedé hablando solo, ya veo que se cortó como hace 15 minutos y yo vengo acá, dale que dale. ¿Quién me da un feedback de que hay al menos uno conectado? Sí, yo entendí al Sí, menos. profe, sí, profe, estábamos Gracias. escuchando. Bueno, genial. Sigo entonces, sigo 2 horas más. No, no, no.
Ahí Agustín está escribiendo. Bueno, genial. Dos cositas más que me gustaría... eh, no, una sola, una sola. Vamos a sumarle ahora la colisión entre clases. O sea, voy a hacer una segunda clase que puede ser el personaje. Vamos a dejar enemigos en 10. Y voy a pasar ahora a crear una segunda clase que pueda ser el, el personaje que esté, ya sea directamente en la posición del mouse. En realidad, siempre que puedan, que el personaje no sea algo así. Miren, lo voy a hacer acá de manera grotesca. Acá supóngase que el personaje sea un círculo por ahora. ¿Por qué no lo dibuja? Ah, lo puse en el setup. Supóngase que el personaje sea un círculo, ¿no? Que podría ser una imagen, también lo que fuera. Que no sea directamente la posición de mouse X, mouse Y, porque si no los comportamientos eh, son bruscos, digamos. Yo salto, aparezco por acá y pac, es como que salta, ¿no? En todo caso, que mi personaje tome la posición del mouse y actualice su valor de X y su valor de Y. O sea, ¿qué tendríamos que poder lograr? Yo voy a declarar, fíjense, me voy a llevar el código de la clase enemigo a una nueva pestaña. Lo mismo, voy a ir cambiando algunas cositas que cambio de la clase de personaje de enemigo. Ahora voy a hacer personaje. Algo importante. Fíjense que con la clase enemigo resolvimos en nuestro programa 10 objetos que son bastante parecidos entre sí. Pero si yo quisiera cambiar alguna propiedad más entre ellos, como el color, por ejemplo, le agrego la propiedad y le agrego la posibilidad de cambiar el color. Acá todos están cambiando su valor en X, su valor en Y y su orientación, su ángulo, ¿sí? Eh, pero si quiero que tengan apariencia diferente, agrego propiedades para eso. Por ejemplo, el color o por ejemplo el pImage de la clase. Si hasta ahora no lo hicimos, ¿no? Pero la clase podría tener entre sus propiedades un pImage para cargarse el dibujo con el que se va a representar. ¿Esto para qué? ¿A qué voy? Que si yo tengo enemigos, por ejemplo, que uno es azul, otro es rojo y otro es amarillo, no necesito crear el enemigo azul, el enemigo rojo y el enemigo amarillo. ¿Sí? Hago esas variaciones como posibles propiedades de la clase y en todo caso en el constructor le paso como parámetro o lo asumo como un valor pseudo aleatorio en el constructor, como acá que tomamos la posición en X y la posición en Y la tomamos como aleatorias, pero podría también pasarle en el constructor diferentes valores para decir hago objeto enemigo, objeto enemigo, objeto enemigo, y digo, cuando hago objeto enemigo rojo, este objeto enemigo cian, si quiero, y este objeto enemigo amarillo. Entonces no estoy declarando diferentes o muchas clases que hagan prácticamente lo mismo para cambiar una propiedad entre una y otra. Acá entre Profe, enemigos, sí, ahí podría hacer una sobrecarga, digamos, para dejar un color estándar y perfecto. pasarle una sobrecarga con un color. Claro, o sea, esto que dice, creo que era Franco que hablaba, Sí. puedo hacer un constructor sin parámetros y él dice, lo que dice sobrecarga es otra vez declarar el constructor
Ven que si se llaman igual me da error, pero si a este lo preparo para que reciba un color, ese, este constructor sería un constructor que se invocaría en el caso de que yo le pase un valor como parámetro. O sea, acá, cuando hago new enemigo, este es un constructor que no recibe así, no le estoy pasando parámetros. Pero si yo hago algo así como esto, si estoy pasándole como parámetro un color, que estoy armando con la función color, entonces ahí se ejecuta este constructor, que recibe un parámetro y ahí tendría que ver en este constructor, que no es el mismo que este, ver qué hago desde acá, ¿no? O sea, qué hago cuando recibo un color como parámetro en el constructor. Esto es para explicar lo que decía recién Franco. Ahora, voy a hacer la clase enemigo para ver si llegamos a colisionar entre ambos. Perdón, la clase personaje. La clase personaje también, supónganse que tenemos su X, su Y, su ancho alto, desplazamiento en X, desplazamiento... Bueno, teníamos un contador que acá no lo usaríamos. El constructor se va a llamar igual que la clase. El X y el Y no va a tener valores iniciales, sí el ancho y el alto. El desplazamiento capaz que también es en cero y contador no lo usamos. Y el dibujar va a ser prácticamente lo mismo. Ubicarse en la posición, o sea, poner acá el translate a las coordenadas x, y. Y el mover no va a ser en función de contador, ni en estos desplazamientos, ni nada, sino que fíjense que una primera actualización de la posición puede ser esto. Al X del personaje puede ser igual a mouse X. Y un segundo. Ahí. Ahora vamos a ver si modificamos esto un poquito. Pero en definitiva lo que está haciendo mover es al X del personaje, le toma el valor de mouse X y se lo asigna. O sea, está anclado a la posición del mouse. Esto no lo hacemos. Bueno, me voy a mi programa principal. Tengo un arreglo de enemigos y tengo una instancia sola de personaje. Voy a ponerle yo. Hago todos los enemigos y hago yo igual new personaje. Y después de actualizar todos... a ver, esperen. Este ya lo voy a nombrar como C. En el draw, bueno, perdón, en el setup de la misma manera hago todos los objetos enemigos y hago el personaje, el objeto personaje, en yo. Esto quería ya ir limpiándolo un poquito más al código. Y en el draw lo mismo, los recorro a todos los enemigos y también hago yo punto actualizar. Ojo, esto no lo hago dentro del for, porque estaría actualizando el yo, el personaje, el objeto personaje lo estaría actualizando. Si yo esto lo pongo dentro del for, innecesariamente estoy actualizando un montón de veces el personaje. Entonces lo hago fuera del for. Vamos a hacer que el personaje tenga un dibujo un poquito diferente. Vamos a ponerle un fill verde informático. Ahí estamos. Ahí está el personaje, ¿no? Muy parecido. Vamos a hacerle algún cambio estético al rectángulo. Creo que le podemos poner el radio de las esquinas y le sacamos la línea. Ahí está el personaje. Y a ver si... Bueno, a ver si llego.
O sea, básicamente acá lo que les llegué a mostrar es cómo tengo un arreglo de enemigos y un objeto personaje acá. Lo que me gustaría poder hacer es que cada enemigo, o poder evaluar la colisión entre el personaje y el enemigo. O sea, entre todos los enemigos. Esto tiene que hacerse desde un lugar, desde algún lugar que yo pueda evaluar o conocer a todos los enemigos y a todos y al personaje, en definitiva. Y lo voy a hacer después de dibujar a todos. Voy a hacer un ciclo for, en todo caso, que le pase a cada uno de los enemigos. Estoy en el draw, en el setup. Me vengo acá al draw. Después de dibujarlos y de actualizar al personaje, lo que voy a hacer es evaluar colisión. ¿Cómo evalúo la colisión? Una de las mejores maneras es declarar un método dentro de la clase enemigo, o sea, acá dentro de la clase, me voy al final de todo, tengo el actualizar, el dibujar otros métodos que tenía, voy a declarar un método que sea booleano, o sea, que devuelva un valor booleano y que me devuelva si hay colisión. ¿Cómo evalúo la colisión? Le voy a pasar coordenadas con las que tiene que evaluar su colisión. O sea, que reciba un X, que reciba un Y y necesito un radio también. ¿Qué va a hacer este método colisión? Va a preguntar si la distancia entre mi X y mi Y, o sea, la posición en la que está el enemigo, a las coordenadas que yo le pase en el parámetro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dist mide la distancia entre estas dos coordenadas? Entre la coordenada, en este caso de este objeto, con las coordenadas x, y que yo le pase. Si esa distancia es menor a mi radio o a la mitad de mi ancho, porque yo lo estoy pensando ahora como circular al objeto. Vamos a ponerle la mitad de mi ancho más la mitad, o sea, más el radio del otro. Quiere decir que la suma de esos radios posibles es menor a la distancia, o digamos, la distancia es menor a la suma de esos radios, quiere decir que ya hay colisión entre estos dos. Si eso se da, entonces yo puedo hacer, por ejemplo, esto, return true. Y si no hay, entonces retorno falso. El return es la instrucción que devuelve el valor, el dato que yo quiero, que yo estoy esperando al invocar este método. O sea, devuelvo verdadero o devuelvo falso cuando yo invoque colisión. Me voy al programa principal, que es donde yo estoy evaluando las colisiones. ¿Qué voy a hacer para cada uno de los objetos enemigos? Le voy a preguntar la colisión y le voy a pasar como coordenadas, posibles coordenadas de colisión, el yo.x, el yo.y y el yo.ancho dividido 2, que sería el radio de este objeto. Porque Creo que abajo declaraste en vez de colisión, colisón. colisión. Gracias. Este es el método de la clase, ahí corregido. Bien, esto me va a ir devolviendo verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, ¿qué hago en cada caso? Tendría que desde acá hacer como un if. Si esto devuelve verdadero, es porque hay colisión, y si no, no pasa nada, digamos, ¿no? Eh, Voy a hacer algo drástico.
para poder redondear acá el funcionamiento de este programa, digamos, ¿no? O sea, acá simplemente si en algún momento hay colisión, tiro un no loop acá para que esto se detenga. Pero acá podría yo hacer un contador. Mejor eso, hagamos eso. Contador más. Eh, vengo acá, int, contador. Vamos a poner mejor choques. Vamos a poner choques. Contador choques, o sea, los choques está en 0, ¿no? Acá vengo acá. Si hay colisión, hago que choques aumente 1 y vamos a escribir, aparte de dibujar todo esto, voy a tener en pantalla choques. Lo voy a dibujar grande en 40,40. Bien. Ahí les voy a mostrar cómo vamos a estar mostrando ahí el 0. Cada vez que se evalúa y da verdadero una colisión, aumenta choques, ¿sí? Y esto es lo primero con lo que ustedes se van a encontrar, es que como yo estoy en cada fotograma evaluando la colisión posible, pasa esto, que mientras yo estoy arriba de 1, hay colisión. Entonces, cada fotograma devuelve verdadero y por eso esa cantidad de choques aumenta tanto. ¿Qué pasa esto? Si ustedes quieren, cuando choco, restarle vida al personaje, no le puedo restar una vida. O si le resto de a una las vidas, en un ratito le resté 1000 vidas, digamos, ¿no? Entonces no es que le estoy restando uno, sino que en cada fotograma hay colisión, entonces cada fotograma le está restando. Lo que hay que hacer ahí, en definitiva, es, una vez que yo evalúo la condición dentro de enemigo, y este mismo método que devuelve verdadero, por ahí lo mejor es, por ejemplo, si devuelve, además de devolver verdadero, darle una nueva ubicación. A ver, que vuelvan ahí una esquina, por ejemplo. Un nuevo valor de X y de Y. No sé si quedan todos medio atrapados por la rotación. Pero ven que cada vez que hay colisión, se van lejos. Entonces es como que el propio objeto se cambia de ubicación y ya pierde la situación de colisión en ese momento. Es como que explotara el contacto conmigo, digamos, ¿no? Otra podría ser un contador que se ponga en 100 y vaya restando. Entonces cuando yo choco, lo pongo en 100 y la colisión pregunta si ese contador todavía, si todavía es mayor a 0, quiere decir que no puedo volver a evaluar la colisión con este. Hay otras, digamos, posibles estrategias. Pero bueno, hasta acá con esto de este ejemplo. Pero básicamente les estoy mostrando acá cómo desde afuera de las dos clases, de los dos objetos, o sea, desde afuera del personaje y de afuera de todo del arreglo de enemigos, yo con este for recorro el conjunto de enemigos pasándole las coordenadas del personaje. Tac, 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 tac. Para que me devuelva este método dentro del enemigo, me devuelve si hay colisión o no. Si hay colisión, en este caso sumo un choque, o puedo decir cambio el estado, o pierdo, o lo que fuera, o sumo un punto, etc. Y si no hay colisión no pasa nada, ¿no? Como en este caso. Bien. Hasta acá llegamos y volvemos a lo mismo que habíamos planteado en la clase pasada. En base a estas posibles dinámicas de código, estos esqueletos, digamos, posibles de código, hagan un planteo de cómo se comportaría un enemigo dentro de su situación de juego, si es que es un enemigo, o cómo sería un blanco. Y en este caso también sumemos ya cómo sería
el personaje dentro de esa situación de juego. Los enemigos, los blancos, los obstáculos, lo que fuera, y el personaje que tiene que ya sea dispararles o esquivarlos o atraparlos o lo que fuera, ¿sí? Eh, como mínima, ¿sí? Si pueden lograr la interacción entre ambos, genial, pero por lo menos hagan el planteo de decir, bueno, tienen resuelta el arreglo de obstáculos, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Y ya sería así, requisito mínimo para la próxima instancia de clase que tengan al menos declaradas 2 clases de su código. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Si quieren, dejo de grabar y hago la pregunta de vuelta. Vamos a dejar de grabar acá.